¿Qué es una interfaz? Una interfaz se dice que es como una especie de contrato que se le pone a las clases para que tengan ciertos comportamientos compartidos. Estos comportamientos compartidos sería el definirle una forma o una firma en realidad, una cabecera de un método que se va a implementar en distintas clases que pueden o no estar relacionadas y que me permite que me permiten la facilidad de poder saber que si yo simplemente esa interfaz, yo puedo invocarle ciertos métodos. Buscando un ejemplo de algo que ya está programado, que ya usaron de hecho, ustedes pueden utilizar el for each dentro de las colecciones, o para iterar colecciones, mejor dicho, gracias a que las colecciones genéricas y no genéricas implementan algo que es una interfaz que se llama IEnumerable. La interfaz IEnumerable contiene un método, que ahora no me acuerdo, no me sale el nombre, pero contienen un método que es el método que invoca el for each para pedirle el próximo elemento en la lista. ¿Y ese método cómo se comporta? Y depende del tipo de colección. Cada una resuelve según sus intereses. La pila resuelve de una forma, la cola resuelve de otra forma, la lista resuelve de otra forma, el diccionario resuelve de otra forma. Cada uno, en este caso las colecciones genéricas, cada colección resuelve como está pensado, todas de forma distintas, pero todas implementan el mismo método. Entonces la interfaz nos permite que, en realidad el for each, lo que está haciendo es recibir una colección, o sea, está recibiendo una interfaz, mejor dicho, le está consultando a esa interfaz un método, y a partir de ahí está pudiendo iterar adentro de esa colección. Otro uso de una interfaz, vamos a ver archivos la clase que viene, creo, o la otra, la semana que viene seguro. Y en los archivos, ustedes podrían implementar tres temas que vamos a ver, dos que ya vimos y uno que vamos a ver. La parte de archivos es el que vamos a ver, interfaces que estamos viendo, y genéricos, y podrían hacer una clase, que es algo que ayer Mauricio les proponía, hacer una clase que se dedique a abrir archivos XML, por ejemplo. Y abre cualquier archivo XML y devuelve cualquier tipo de objetos gracias a genérico. Gracias a interfaces podemos hacer que se implementen los mismos métodos con la misma firma exacta, tanto en XML como archivos de texto, como cualquier otro tipo de binarios, vamos a ver también, o cualquier otro tipo de archivo que quieran abrir. Entonces van a tener su método de guardar, su método de leer, con la misma firma, con el mismo formato, y bueno, con genéricos van a poder jugar con qué retorna, qué reciben y demás. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero básicamente las interfaces sirven de eso, sirven de contrato. Bueno, me pongo de acuerdo en que todas estas clases van a implementar estos métodos. Cuando ustedes los programen, que es lo que nos va a pasar durante la cursada, les va a costar ver la utilidad de las interfaces. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, pero lo codeo yo, le pongo el método guardar, abrir, leer, ya está. Ahora, piensen que la gente que hizo las colecciones probablemente no fue un tipo que se puso a programar C# de cero y llegó hasta el final. E incluso ustedes podrían hacer su propia colección implementando esa interfaz. Implementan la interfaz, arman su colección y ya la pueden iterar con un for each. Así también ustedes podrían recibir en una clase una interfaz, en un método, perdón, podrían recibir una interfaz. Entonces, al igual que con la herencia podían recibir una clase base y invocar a las derivadas, ustedes podrían recibir una interfaz e invocar a cualquiera de los métodos que tiene esa interfaz declarados, y ahora no va a depender de una herencia con interfaces. Puede ser un método que está en cualquier clase del sistema, en realidad, en cualquier clase que hayamos programado. Entonces le da muchísima más versatilidad que la herencia en este caso. A diferencia que en la herencia se permite implementar infinita, no porque debe tener un límite, pero la verdad lo desconozco, o sea, debe ser un límite muy alto, pero les permite implementar mucha cantidad de interfaces el lenguaje. Entonces, ustedes pueden tener una herencia y n implementaciones de interfaces. Yo calculo que más o menos les estoy diciendo todo esto que está acá escrito, después léanlo.
Se dice, acá hay algo medio polémico que conservé porque a algunos profes les gusta explicarlo así, que es que se dice que son como una clase abstracta con solo métodos abstractos. Pero ya cuando uno tiene que hacer tantas aclaraciones, en realidad es porque no es tan parecido. Entonces es una interfaz, no se declara nada como abstracto, pero es similar. ¿Por qué? Porque los métodos no tienen cuerpo. Los métodos van a ser similar a cómo se declara un método abstracto. Entonces va a ser solo la firma y el punto y coma cerrando. Sin llave, sin cuerpo, sin nada. Se pueden poner propiedades, las interfaces no admiten atributos, las interfaces no admiten constructores, admiten métodos, propiedades, indexadores. Todo es público, todo lo que está dentro de una interfaz es público por defecto y no se puede cambiar esa visibilidad. Se dice también, bastante polémico, que simulan una herencia múltiple. No hay relación de herencia cuando hay interfaces. La forma de declararla: modificador de visibilidad de la interfaz, interface, en vez de class, por ejemplo, palabra reservada, y se suele poner, por convención, una I mayúscula y después la primera letra del nombre en mayúscula y cada nueva palabra con su primera letra en mayúscula. La I es para identificar rápidamente que estamos hablando de una interfaz. La I enumerable es un ejemplo del sistema. Y así cualquier interfaz es I y el nombre que ustedes le deseen poner. La declaración arriba, abajo la implementación. La clase, 2 puntos, igual que en la herencia, interfase 1, interfase 2. Si hubiera una herencia, va primero la herencia y después las implementaciones de interfaces. Sí o sí va primero la herencia. Hay dos formas de codear lo que son las implementaciones de la interfaz. Cuando uno hace esto de acá abajo, puede ser que le coincida en esta interfaz, tiene un método que se llama igual que en esta, por ejemplo. En ese caso tenemos que hacer lo que se llama una implementación explícita. La implementación implícita, vamos primero por lo más fácil, es como también como cuando hay un abstract, pero sin el override, o sea, directamente se codea el código. Se pone la firma del método y se implementa todo el código que uno quiera. En el caso de las explícitas, se debe poner el nombre de la clase adelante. Creo que es lo que sigue. En la implementación se pone el nombre de la interfaz, perdón, dije de la clase, creo. Nombre de la interfaz, punto, nombre del método. Esto permite distinguir que esta implementación es distinta a la de la otra interfaz. Otro uso de esto es para que sí o sí, creo que... Perdón, quiero ver si está el ejemplo. Profe. No. Sí, uy, me fui. Eso en caso de que se repita un mismo método y tenga dos interfaces, ¿no? Sí, o también puede ser, para esto último que quería decir, espera que... perdí el coso. La otra opción es que uno quiere ocultar el método. Es para las dos cosas que se usan. Para nombres de métodos repetidos estamos obligados a implementar explícitamente. La otra opción es esta. Como uno está obligado a castear al objeto cuando implementa de forma explícita, está obligado a castear al objeto, al tipo de la interfaz, para indicar si está queriendo acceder al de uno u otro, o el de una u otra interfaz, a una u otra implementación, en el caso de que hubiera dos, uno está obligado a hacer esto. No sé, hacer un casteo. Entonces, a veces se utiliza la implementación explícita para ocultar el método. Entonces, si uno pone obj. Mi método no existe. Ahora igual lo voy a mostrar en código, pero si uno pone obj. Mi método no existe. Entonces, a veces uno implementa de forma explícita para ocultar el método. Es más raro, por lo general se da porque hay coincidencia de nombre. ¿Acá alguna duda, pregunta? Calculo que sí, pero si quieren hacer algo, alguna duda o algo. 2,5 millones, pero esperamos ver el código. Listo. Profe, o sea, es obligatorio darle implementación a todos los métodos de la interfaz o solo a los que yo... A todos.
A todos. Ajá. Sí. Por eso es que es como un contrato, te obliga a implementar todos esos métodos. Perfecto. Vamos a hacer dos clases, no vamos a meterle los métodos adentro. O sea, no vamos a darle atributos y demás, no vamos a darle un cuerpo completo a las clases. Pero vamos a implementarle una interfaz. Dos clases bien distintas, perro y edificio. No tienen nada que ver una con la otra. Nuevo elemento. Acá lo tienen declarado ya, la interfaz. Public interface y mostrar datos. Vamos a ponerle un método que sea el de mostrar datos. Como dije, en visibilidad no se pone. Así que vamos a hacer, devuelve un string. Profe, Sí, usted recién lo creó. ¿Es lo mismo crear una clase y cambiarle el class o crear una interfaz? sí, es lo mismo. Ah, genial, gracias. Uno podría abrir un archivo vacío y perdón, ir haciendo estos using y los namespace y demás, y es lo mismo también. Fíjense que en el caso de C# las extensiones son siempre iguales, así que no pasa nada. Es solo la comodidad de que ya escriba la palabra interface. Como dije, podemos declarar métodos y podemos declarar propiedades, entre otras cosas, pero vamos a declarar una propiedad. Por default el método era público, dijiste, ¿no? Por default son públicos y deben ser públicos. No, está bien, no es para que lo pongas, pero es para saberlo. No, sí, no. Lo pongo privado, me dice el modificador no es válido. Si yo lo pongo público, no me dice nada. Ok. Ah, así como en las Con el public clases, tampoco le gusta. si no pones nada es privado, acá es público. Acá solo puede ser público, entonces no deja poner otro tipo de visibilidad. Y, profe, ¿la interfaz también debe ser sí o sí pública? No, la interfaz podría ser internal, creo. A ver, vamos a probar. ¿Y ahí los métodos serían Otra internal tela. o serían públicos? Los métodos serían. Uy, qué buena pregunta, ahora lo probamos. Qué buena pregunta. No, pero mirá, te lo voy a decir, nunca lo traté de hacer. Siempre las hice públicas, la verdad. Si fuera, o por lo menos no recuerdo haberlo hecho. Si fuera internal, igualmente la implementación acá. Dije con el 2 puntos. Siempre alguien pregunta algo raro. No, tampoco para enroscarnos, pero digo, me generó justo No, estar pero hablando de está bien la pregunta. Me gustó, porque ahora quiero saber qué onda. Si yo acá le hago clic, esto no sé si. Mostrar posibles correcciones. Implementar interfaz. Implementar de forma explícita. Ya acá les muestra el código. ¿Ven? No sé si se llega a ver porque puede ser que lo vean medio chiquito ustedes. Sí, sí. Pero la diferencia en la implementación. Vamos a implementar primero normal. Odio esto así. Ahora para que me quiero sacar la duda de lo que me preguntaron. Voy a agregar un proyecto. Vamos a agregar un proyecto de consola. Igual mi sospecha es que como la clase es pública, en realidad lo que importa es que este método está expuesto de forma pública, que la interfaz solo la voy a poder utilizar adentro de este proyecto, pero los métodos los voy a poder utilizar de cualquier lado. La referencia, entidades, aceptar. Using entidades, y ahora sí. Edificio, edificio, punto
ficha técnica. Perfecto. Lo que estaba por decir sin saberlo, pero lo correcto, o sea, la interfaz es interna. Yo acá no debería poder ver la interfaz. Y mostrar datos no la veo. Pero los métodos sí son visibles porque la clase es pública. Mostrado esto, vamos a hacerla pública. Y nos permite que sea pública, que como edificio implementa la interfaz, yo puedo quedarme con un y mostrar datos. En ese caso, vamos a agregarle algo más a edificio para que se note, si no es lo mismo que nada. Solo para que aparezca un método más. Ese método que no hace nada aparece acá porque estoy viendo solo la interfaz. En cambio, si vuelvo a edificio, tengo mi método que no hace nada. Eso me permite acortar la cantidad de funcionalidades cuando paso algo como argumento, por ejemplo. O lo mismo, otra vez, el for each hace eso. Ahora vamos a implementar también un for each. Un enumerable, perdón. Como para que vean nada más. Y mostrar datos. Y esta la vamos a implementar de forma explícita. Así vemos las diferencias. La forma explícita lo que me da es esto. Se declara con un y mostrar datos. Pues está, no es válido el modificador. Se declara así. Int y mostrar datos, valor. La diferencia, cuando yo lo quiero usar acá, si yo acá quiero mostrar datos, vamos a poner el tipo de interfaz. Vamos a dejarlo así. Punto, ficha técnica, perdón, el método. Si yo acá declaro un perro p igual un perro, p punto ficha técnica no existe. Entonces, si yo quiero acceder a eso, voy a tener que castear. El uso, como les dije, es o ocultar el método para que solo sea accesible a través de un casteo, o que tengo dos interfaces que comparten un nombre de método. Perro En ese tenía caso estaría ficha bien. técnica, perdón por no lo vi. No te escuché, perdón. Sí, Perro tenía ficha técnica, pero no lo vi. Sí, Perro la tiene implementada de forma explícita. Con Ah. el y mostrar datos acá. La forma explícita no tiene ni la visibilidad, no tiene visibilidad y tiene el nombre de la interfaz adelante. Yo también puedo declarar uno y uno, no es que se declara todo de una forma o todo de la otra. Sí, pero porque si no tuviese visibilidad, o sea, está bien eso lo del casteo, pero es como que, salvo que sea una clase que la creaste vos desde cero, o una interfaz que creaste vos desde cero. Porque si no, como que sabes que, bueno, está bien, lo casteo acá y voy a estar usando este determinado método. Si es algo No, que exacto. Yo sé que a esta clase le implementé dos Claro. interfaces, o le quise ocultar el método, entonces lo casteo. Sí. Quizás porque ese método, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo práctico, pero quizás ese método es peligroso de que lo usen en cualquier momento. Entonces, como que querés forzar que se dé cuenta que lo están usando. Tiene por algún lado de esos. La verdad, nunca lo usé para ocultar, sí lo he usado porque te coinciden dos métodos. Esta es la I enumerable. I enumerable. Pide implementar. Falta un using. No falta, es el using de la colección. Implementar interfaz. Get enumerator. Esto lleva a algo, si lo quieren investigar, es muy lindo, que es esto, Shield. Esto lo que hace es como
algo similar a ir dejando un marcado con un puntero cuál fue el último elemento que devolvió, para cuando quieren hacer ustedes su propia colección. Entonces va corriendo el puntero cada vez que se llama a este método, lee el próximo y corre el puntero, lee el próximo y corre el puntero, y se queda siempre marcando cuál es el próximo. Hasta que se resetea, si uno vuelve a correr un for each, resetea ese contador y se vuelve a empezar de cero con el puntero. Ahora, por lo general, ese método, por lo general no, perdón, en una colección este método no se ve. Este es un caso, ahí se me acaba de venir a la cabeza, este es un caso de una implementación que seguro explícita. ¿Por qué es seguro que es explícita? Porque el get enumerador no es parte de una lista, por ejemplo. Si yo acabo una lista, veí mostrar datos, que es algo que les iba a mostrar que se podía hacer. L no tiene get. Perdón, lo tiene, miren, pensé que no tenía. Bueno, le está diciendo algo que es mentira. Entonces, esto no es un ejemplo de eso. No recordaba que lo tuviera, perdón. Ahí está. Esto se implementa así, y acá hay que hacer el shield y demás. Ahora no me acuerdo cómo es el código. Vamos a ponerle esto para decir error, ¿no? Es lo que nos permite meterla en un for each. Yo puedo hacer una lista de esos objetos, de esas interfaces. Entonces esto me permite, en la misma lista, tal como si hiciera una lista de object, hacer una lista de edificios y perros. ¿Para qué me van a decir? Porque eso me permitiría hacer algo como un for each y mostrar datos. El L. Y acá hacer console writeline interfaz.ficha técnica. Vamos a tener que hacer un cambio porque acá lo implementé de una forma y de otra, pero vamos a poner todo como explícito y vamos a ponerle que devuelvan algo. Vamos a ver. Aquí. Entonces esto me permite dos elementos distintos con seguridad de tipo, no como poner un object. Tengo la seguridad de tipo, estoy recorriendo este tipo, le estoy consultando este método que es del tipo y me permite hacer esto. ¿Esto para qué me sirve? Vamos otra vez con los archivos. El ejemplo de archivos es lo que mejor vamos a utilizar con interfaces. Hacemos distintos archivos y los vamos sumando a una lista. Tenemos archivos XML, binarios. XML es un archivo con tags. Binario es un dump de memoria, es como guardar un bloque entero de memoria en disco. Y archivo de texto es lo que abren con el Notepad. Entonces podemos hacer una lista con distintos tipos de archivo y guardarlos en masa. Entonces lo hacemos un for each, recorremos, y me van a decir, pues son distintos tipos de archivo, tienen distintas clases, tienen distintos métodos, pueden ser distintas las firmas porque nadie lo controla. Bueno, implementamos la misma interfaz en las distintas clases. Tenemos la clase texto, la clase XML, la clase binario, implementamos la misma interfaz.
Entonces ya sabemos que todas las firmas de guardar para los 3 métodos son iguales. Todas las firmas reciben lo mismo y devuelven lo mismo. Y el método se llama exactamente igual. Entonces podemos hacer una lista de todos nuestros archivos distintos y en un momento hacer un for each y guardar todo junto en disco. Entonces ese for each, ¿qué hace? Algo similar a esto y acá llama el método guardar. Y va dando la vuelta. Y acá puede salir por pantalla diciendo guardó o no guardó cada archivo. Y va a decir guardó, 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 falló, guardó, 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 falló, 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 guardó. Y listo, me queda todo en un momento. Hice varias tareas y en un momento decidí hacer todos los guardar juntos. Otra vez, también sirve para que podamos iterar acá. Esto obviamente no voy a poder correr porque no hice el shield. Pero creo que me debería dejar recorrer quién fue perro. Me deja ponerlo en el... perdón. Esto le hice devolver. Bueno, me falta implementar el tipo de salida. Normal, déjenme pensar. Vamos a implementarlo de nuevo. Esto es lo bueno del IntelliSense. Ahí está. Me deja ya meterlo en un for each. Que obviamente si yo esto lo quiero hacer con edificio, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque no implementa la interfaz y enumerable. Dice, no contiene ninguna definición de instancia pública para getEnumerator. Entonces yo acá en vez de ir a investigar qué es el getEnumerator, si solo implemento la interfaz, ya estoy obligado a declararlo de la forma correcta. Ese es un uso de las interfaces que ese creo que está en un ejercicio que les propongo en la guía. Ahora sí, mátenme a dudas y preguntas porque sé que esto la genera, más allá de que del ejemplo si les gustó o no, cosa que probablemente no, porque no sé que no les gustan las cosas así medias abstractas, pero más allá del ejemplo de interfaces, a mí me cayó la ficha años después de recibirme, sin utilizarlas durante años en mi laburo, y el día que las descubrí las uso para todo. El día que las terminé de entender, las uso muchísimo. Es algo súper útil, sobre todo para pasar información. El que abrió el micrófono que hable. Sí, Fede, veo cierto cercanía con lo que estábamos mirando un poco ayer de Generics. O sea, esto de hacer un for each con dos objetos totalmente distintos. ¿Le veo cierta cercanía o estoy muy confundido? Cercanía no. Es real que se puede utilizar uno con el otro. Por ejemplo, esta interfaz está utilizando generics. ¿Por qué? Porque lo que va a retornar quiere que sea genérico. Pero no está cercano en el sentido de que en realidad esto lo que estamos haciendo es esto, esta es la interfaz. La interfaz es este contrato. Bueno, listo, pongámonos de acuerdo. Yo necesito estas propiedades y estos métodos. Si vos querés hacer un for each, vos querés que esto itere en un for each, tenés que implementar este método. Ese es mi contrato con vos. Entonces yo implemento este método. ¿Cómo se implementa ese método? Bueno, vas a tener que devolver un enumerator y le vas a tener que pasar un generic, un tipo de dato que es el que va a terminar siendo el que usa el for each. Ese es el contrato. Nos pusimos de acuerdo en eso, listo. Ahora utilizarlo cuando quieras, como quieras. Bueno, listo. Yo le quiero implementar a perro que devuelva a Charles. Y acá hay que hacer algo así. Pasa, no me va a salir porque no me acuerdo bien y era algo medio loco. Pero cada vez que metas a un perro en un for each, va a devolver un char. Exacto. Es algo así, pero no es así. Yo sé que algo está mal de esto. Pero es como, o sea, yo acá lo que estoy, entre comillas, ejemplificando es que quisiera devolver cada una de las letras de esto por separado. Recorrerlo.
Pero no me acuerdo, no me acuerdo de Shield Return. Algo me está faltando en la cabeza. Ahí está, Shield Return. Vamos a ver si funciona. Ahora que lo anuncié. Bueno, me devolvió el primero. Bastante bien estuve. No explotó, que es lo que pensé que iba a pasar. Pero bueno, algo me está faltando, no me acuerdo bien la... Ah, porque siempre estoy devolviendo el 0. Yo soy un pánfilo. Bueno, no me acuerdo acá cómo se hacía para que retorne otra cosa. Si no pongo nada. Me gusta. Claro, esto es todo el stream. Bueno, no me acuerdo, no es que hace perder tiempo. Ahora lo busco si quieren y se los muestro si les interesa y si no lo dejamos acá. Pero lo que hacemos acá es que retorne el próximo. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso implementado, el for each corre. El for each itera y el for each termina. ¿Qué pasa ahí adentro? No tenemos ni idea. Sabemos que hacemos este shield que devuelve un valor. Y lo sabemos ahora, pero hasta ahora usamos las colecciones y ni sabíamos que esta palabra reservada existía, ni sabíamos que esto estaba implementado, ni sabíamos que existía una interfaz. Y nosotros usamos el for each lo más pancho. Y al for each le mandábamos array list, le mandábamos queue, le mandábamos stack, list, dictionary, get hash table, le mandábamos lo que queríamos y andaba. Le podemos poner un string, funciona. ¿Qué hace? Bueno, implementa la interfaz, no. Esa es toda la magia. Se implementa la interfaz y obviamente se codea lo que corresponde adentro. Esa parte queda a consideración de cada uno. Fede, Sí. a ver si voy entendiendo. Anda al método donde está el shield. La interfaz y enumerator. Ese char vendría a ser un generic, ¿no? El char vendría a ser un generic. O sea, donde está toda la implementación de la interfaz, ¿no? O sea, sería. Ah, mira. O sea, las interfaces también pueden ser genéricas. Claro, sí, eso es lo que iba. TU, esto va a poner acá, donde yo voy a tener que pero porque acá está mal ahora decir que string, vamos a poner los mismos tipos de... Bueno, y acá donde dice esto también. Las interfaces pueden implementar genéricos, no hay ningún problema. Esto le da un poco más de vuelo a la interfaz. Sí, igual me voló la tapa del cilindro. Ahí me perdí mal. Es lo mismo que teníamos antes, quédate con este pedazo. Donde queda acá en el programa tuve que hacer más cambios por lo que venía tirando. Es lo mismo que veníamos haciendo antes, pero en vez de devolver int y string, le digo que sean genéricos. Que cada uno decida lo que quiere que devuelva. Cada implementación puede hacer que ese método devuelva algo distinto. Lo importante es que ese método devuelva algo. Todas tienen implementado el método, lo que retorna es distinto. Le podés poner acá que sean solo elementos que hereden de tal clase. Entonces vos podés decir where perro. Perdón. Podés decir que U tiene cierta característica. Podemos hallar con generic. Pero lo que importa es que pueden implementar genéricos. Igual que lo implementaban las clases que vimos ayer, una interfaz también puede implementar genéricos. Esto como un dato extra. Le da mucha potencialidad. Estos temas unidos se empiezan a potenciar
y se pueden empezar a hacer cosas más locas, más raras. Empiezan a preguntar porque después va a ser peor. Que no sabemos qué preguntar. Sí, vos, por ejemplo, ahí si restringís y le estás diciendo que es perro, si tuvieses una biblioteca de clases y tenés que, se está obligando a implementar ese método en otras clases. Sí. Por más que no hereden perro, o sea, el cachorro. Si no tiene esa herencia de perro, igual lo tenés que implementar. Sí, no tiene nada que ver. Yo ahí lo que limité es el U. Es lo mismo que cuando le ponemos el where new, que ahí preguntaba. Son restricciones. Perdón. Son restricciones de estos genéricos. Son las restricciones, las constraints que vieron ayer con Mauricio. Eso, ahí que están, si están preguntando eso, le quedaron un bache desde lo de ayer. Empezamos acá, cortamos esta parte y empezamos a sacar dudas de lo de ayer, pero. No, pero la pregunta es, la obligación del contrato de implementación de este, ¿a qué abarca? ¿La clase donde la está llamando? Eso me perdí ahí. No, O sea, es, ¿qué es lo que es una obliga? restricción de cualquier cosa. Yo puedo decir where U string. Uy. No me deja un string, perdón. Porque creo que ahí no tienes que poner struct o cosas para que sea por referencia o por valor. Estas son restricciones de los genéricos, no tienen nada que ver con dónde se va a utilizar después la interfaz. Es que este genérico debe representar ciertas características o cualidades. Cuando Sí, yo le hasta ahí decía estamos hace un bien. rato, el new, es este genérico tiene que tener un constructor por defecto. ¿A dónde está instanciado ese constructor y demás? En algún lado, pero tiene que tener el constructor por defecto, no importa. Esta restricción es útil cuando se quiere guardar en ciertos tipos de archivos porque necesitan un constructor por defecto, por ejemplo. Y hay otros casos donde necesitas que se pueda construir un objeto sin pasarle valores. Por ejemplo, bueno, ayer Mauricio decía, no se ve en la cursada, pero cuando querés hacer reflection, está bueno poder instanciar un objeto para poderlo leer. No sé, hay un montón de casos, pero son restricciones de los genéricos. Quiere decir que este genérico debe cumplir con ciertas características. Después si la interfaz esta la tenés en otro proyecto, no importa. El objeto que le pases al generic debe cumplir esas características. Tanto para interfaces como para los generics de las clases o los generics de los métodos o todo lo que se vio ayer. Sí, pero creo que me perdí con un cachito más atrás. Vos ahí tenés en tu biblioteca, tenés la clase donde definís esta interfase. Lo que no entiendo es este contrato. ¿A qué clases? ¿A quién obliga a implementarlo? O sea, ¿lo obliga a Perro porque lo llama? Eso es lo que no entiendo. ¿A quién Obliga obliga? al que implementa. El que Ahí está. implementa cada interfaz tiene que cumplir, o sea, esto que le pasás acá tiene que cumplir con las restricciones que vos le Sí. pongas en la interfaz. Sí, En lo este que sea caso que yo vos le le puse la digas. de new y esto empieza a dar error. ¿Por qué? Porque string no tiene un constructor por defecto. Claro. Ok, ahí está. Entonces ahí me está diciendo que estoy obligado a pasarle algo que tenga un constructor por defecto, que no va a ser string. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, empezamos a hacer algo y vemos ahí qué surge. Son un par de preguntas en el chat, Fede. Voy a empezar de la última. De herencia en interfaces. No, explícame qué querés ver, Sergio. No te entendí. F. Chill return. Ya lo puse. Lo estamos usando como si fuera una clase base en este ejemplo, ¿no? No como una clase base, como una interfaz.
No, o sea, son dos, justamente hice este ejemplo desatado del mundo real porque quería mostrar dos clases que no tienen nada que ver, o sea, no hay una herencia posible entre sí. O por lo menos no una lógica. Entonces, puse un edificio y un perro, no hay herencia, no comparten cualidades ni nada. Pero bueno, a los dos se les puede poner, si fuera un perro de un criadero tiene un valor, si un edificio tiene un valor, y la ficha técnica se puede implementar para los dos. En el caso del edificio mostrará la dirección, y, no sé, los metros cuadrados, si tiene patio, terraza, espacios verdes, etcétera, y el perro mostrará el nombre, la fecha de nacimiento, la raza. Una pregunta. Sí. Ahí tomando el ejemplo de la parte de herencia. En el caso de que implementemos una interfaz en herencia, esta la gestionaríamos en la clase base, abstracta, por así decirlo, y al heredar las clases siguientes, ¿heredarían la interfaz o también habría que enmarcarle ahí que tiene que implementar determinada interfaz? No sé si me explico. No, una vez que vos decís que hay una herencia de edificio. Suponte, claro, vos ahí ya estás diciendo, mira, la interfaz tiene que ser de ahí mostrar datos. Ahora yo heredo de edificio, no sé, casa. Y... El que implementa la interfaz es edificio. A vos ya no te importa. Después, obviamente, acá podés ver Por eso esos métodos. preguntaba si ya, o sea, directamente, como ya le implementa la clase base, ahí no hay que hacer nada. ¿No? Acá tengo ficha técnica, todo como una herencia cualquiera. Okay. Método que no hace nada. Pero en la herencia ya está. El que implementa la interfaz es la base en este caso y ya está. Fede, Sí. a ver si me corregí si entendí bien, o por lo menos un concepto amplio. Uno utiliza interfaces para poder implementar los mismos métodos o propiedades o que hagan las mismas cosas, pero trabajando sin una relación de herencia o con clases totalmente, digamos, desligadas de una de la otra. Podrían ser desligadas una de la otra. O sea, digo, podrían, como no, pero podés hacerlo sin que tengan ningún tipo de herencia y nada que ver en ese sentido. Exacto. Por ejemplo, las colecciones genéricas comparten un montón de cosas entre sí. No sé si comparten una herencia, pero comparten un montón de cosas. O las no genéricas comparten un montón de cosas. El string no tiene nada que ver. Las no genéricas con las genéricas comparten, pero no. Y sin embargo, todas implementan la misma interfaz. Por eso decía que se parece a herencia múltiple, ¿no? Como es que es un método que se Se dice expande que se parece, pero Claro, en realidad no hay parece. herencia múltiple porque el string no tiene nada que ver con una colección. Claro. Entonces no están heredando. La herencia es un concepto donde se abstraen cosas en común de distintas clases y se arma como una superclase que nos aliviana el código en las bases. Acá no pasa eso, ni siquiera aliviana el código porque lo único que tiene son firmas. Lo que va a hacer es hacerte más pesado el código. Te va a obligar a implementar uno o muchos métodos, una o muchas propiedades con ciertas características. Entonces, en realidad es más, el concepto es el de contrato. Nos ponemos de acuerdo en que yo necesito tales métodos y para que vos me los puedas dar. O sea, por ejemplo, yo for each necesito un getEnumerator. Listo. Quien quiera utilizar al for each va a tener que utilizar los métodos que el for each pide. Bueno, en vez de tener eso en un libro y irlo a buscar y fijarse qué métodos son y cómo se escriben y cómo la firma y qué genérico quiere y las restricciones y yo qué sé, uno ya tiene la interfaz, implementa la interfaz y ya ahí tiene toda la respuesta. Uno necesita implementar un método que se llama getEnumerator, la G en mayúscula, la E en mayúscula, que no recibe nada, que retorna un i enumerable, que ese i enumerable puede tener un genérico. Listo, implemento eso y adentro el for each. Después tengo que hacer el código de adentro del getEnumerator, sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjate. Pero lo que importa es que nos pusimos de acuerdo y yo al toque, sin que funcione como debería, porque no recuerdo bien cómo se hace, pero esto funcionó. Yo pude meter a mi perro en for each.
¿Tiene algo que ver perro con una colección genérica como es una lista? No, nada. Sin embargo, el for each lo acepta. En este caso, el tipado fuerte de las listas como que se rompe un poco, ¿no? O porque estaría como aceptando distintos tipos en este caso. En realidad ¿O el es lo tipo es la el interfaz concepto en es este el caso. mismo? Interfaz, sí, eso te iba a preguntar. El tipo es la interfaz. Entonces el tipado es fuerte igual que siempre. ¿Por qué? Porque la interfaz después, si yo acá otra vez voy a mi objeto de tipo interfaz, tiene lo que viene de object, porque yo sé que esto es un object, entonces seguro tiene un equals, tiene un getType, y tiene un toString, un getHashCode, que son los 4 métodos de object, y tengo los 2 métodos de la interfaz, y no tengo más nada. Sí, sí. Obviamente esto lo puedo castear. Es lo mismo que cuando hacíamos el tema de la clase base y le hacíamos un new de una herencia. Esto puedo castearlo y volverlo a hacer un perro. A riesgo de que no sea un perro y romper todo, pero se puede castear. En ese caso sí cumple lo mismo que en la herencia. No, lo bueno que le saqué ahora, por ejemplo, es esto de poder meter distintos tipos en la lista, hacerlo como interfaz. Después capaz hay algo un poco más de concepto que me queda colgado, que capaz se vaya resolviendo a medida que vayamos haciendo los ejercicios. A ver, lo tomo como que capaz, en principio la interfaz me obliga a implementar ciertos métodos que tiene ahí, es casi como las clases abstractas, o los métodos abstractos, que sí o sí lo tengo que implementar después en las clases, como es que deriva. Claro, con la diferencia de que en ese caso, como vos querías utilizar la clase base esa, porque Sí. te resolvió un montón de problemas, que aparte te da el tema de implementar los métodos abstractos. Vos la interfaz la implementás solo para tener ciertas características, pero no te resuelve nada, o sea, no te da nada hecho. No te da No, ni obvio. un constructor, ni un atributo, no te da nada. Te da un problema la interfaz, que es resolver todos estos métodos que le vas a meter adentro del código. Ahora, cuando uno resuelve ese problema, cuando uno generó la interfaz y le metió los métodos que eran necesarios otra vez, querés hacer los archivos las clases para guardar archivos, vos te haces, en nuestro caso vamos a ver 3 tipos, por eso son los que nombro, te haces las 3 clases, texto, Sí, el binario archivo y como que XML, y con una el interfaz método, te haces el método guardar, el leer, o el abrir, como te guste más el nombre, y los implementas con la misma firma. Si le metes genéricos, haces que con esas firmas cualquiera de los 3 tipos de archivo se manejen de la misma forma. Entonces vos podrías siempre declararlo como el tipo de la interfaz e independizarte adentro del código si estás guardando un texto, un XML o un binario. Haces la declaración, haces el new binario y después te manejas siempre con iArchivo. Y en iArchivo llamas al guardar y en iArchivo llamas al leer y ya eso resuelve todo lo que tiene que resolver. Y vos sos independiente del tipo, entonces eso lo podés pasar a cualquier método, como el tipo de la interfaz, y el método lo recibe, llama al leer y lee lo que tiene que leer. O guarda lo que tiene que guardar. Y se independiza del tipo de datos. Y son 3 clases que son distintas, porque los 3 tipos de archivos van a ver que se guardan y se leen de maneras distintas. es como que establece las condiciones iniciales de lo que tiene que tener, por así decirlo, una clase, capaz. Es exactamente eso. Es el contrato. Che, mirá, vamos a romper toda la cocina. ¿Qué querés? Quiero un mueble acá arriba y una mesada gris. Bueno, listo. ¿Nos pusimos de acuerdo? Sí. Firmamos el contrato y después yo ya me puse de acuerdo con el arquitecto. El arquitecto tiene que venir e implementarlo. En software es lo mismo. Ya nos vamos de acuerdo, vienen y lo implementan. Pusimos de acuerdo. Yo necesito esto. Estas son las características de lo que yo necesito. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a poner una bomba, vas a tirar todo abajo y lo vas a empezar a hacer de nuevo? Problema tuyo. Acá tenés que dejar estas características. Esto se tiene que resolver de esta forma.